ojo con lo que viene sucediendo con Álvaro Uribe Vélez, porque está sacando buen billete para silenciar a Daniel Coronel, incluso a Pablo Hernán Sierra García. Este último lo denunció de ser el fundador, el creador del bloque metro de las AUC. Y como sabe muy bien que ya fue condenado y que si estos procesos se reactivan e inician a investigar, se va bastante hondo, hasta el punto que en pocas palabras sacó una pistola para defenderse ante este tipo de circunstancias. Y obviamente, otro que no las pasa para nada bien es la gente de Noticias Caracol, porque el profesor Rodrigo Uprinmi los dejó muy mal parados. Miren lo siguiente, señores. Decía el señor abogado Carlos Arturo Toro López. Esta madrugada, ojo, grupo de hombres perfectamente bien encapuchados, bien con toda la artillería, abordaron y amenazaron a la familia de mi defendido Pablo Hernán Sierra García, testigo de cargo importante contra Uribe. Solicito se les brinde máxima protección. Ojo, presidente Petro, ministro de Defensa, ministro de Justicia, Fiscalía, y además mencionan al senador Iván Cepeda. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver en esto? Antes que nada, el señor Pablo Hernán Sierra. Pues hagamos un pequeño recorrido que hunde a Álvaro Uribe Vélez. Pablo Hernán Sierra afirmó que Álvaro Uribe Vélez es el referente político de las autodefensas durante el juicio que se adelanta en contra del expresidente por fraude procesal y soborno a testigos. Dijo además que el exmandatario sin el paramilitarismo hubiese sido un político más. Él es líder del denominado Frente Cacique Pimpitá. Reiteró que uno de los primeros asentamientos de paramilitares en Antioquia fue creado en la hacienda Las Guacharacas de la familia Uribe. La hacienda Las Guacharacas era de la familia Uribe. Concrétele a la audiencia a quiénes se refiere. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso. Ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando quema la finca Guacharacas. En el día 21 del juicio que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el exparamilitar Hernán Sierra, alias Pipinta, declaró contra Uribe y aseguró que sus compañeros alias Simón y alias Castañeda tenían comodidades en la cárcel de Itagüí, Antioquia, según él tras favorecerse económicamente después de declarar a favor del expresidente. Pues que esos muchachos que le mencionaron, los 3 testigos de esta cárcel y los 2 de Itagüí, lo hicieron fue por plata, por mi amor, ellos no hicieron eso. Después de, ya ellos se les veía la forma de gastar plata, ya tomaban trago, ya, si me hago entender, entonces eso no hay que preguntar, eso se ve. Según su respuesta, ¿después de qué quiere decir? Después de que dieron las declaraciones, que entregaron las grabaciones a Over Herrera, ya ellos, ya después, como decimos aquí, vivían bacaneados. El ex jefe paramilitar también aseguró que la base política del bloque Metro fue la gobernación de Antioquia, en la época en que Álvaro Uribe era gobernador, y añadió que su centro de operaciones era una vereda contigua a la finca Las Guacharacas de la familia Uribe. La base militar de las autodefensas del bloque Metro fueron en el corregimiento de Cristales y la base política fue en la gobernación de Antioquia. Finalmente se declaró uribista y afirmó que su interés no es que el expresidente vaya a la cárcel, sino que cuente la verdad para construir paz y reparar a las víctimas. Bueno, señores, ya empieza uno a engranar este tipo de planes, porque queda totalmente claro, queda todo específicamente evidenciado, colombianos y colombianas. Ya nos damos cuenta por qué lo quieren silenciar. Incluso
hace un par de meses hablaba también con el Tercer Canal que revelaba una entrevista que tuvo Pablo Hernán Sierra con Mancuso antes de su llegada a Colombia. Y lo que decía terminó siendo, perdón, una realidad en el país. Allá hubo corrupción, porque en la corte pues ahí está el cartel de la toga, aquí tuvo que haberlo, porque la corte de alguna manera, si bien es cierto el magistrado Barceló, que marcó la pauta ya dictando la orden de captura a Uribe, que cuando le mete la orden de captura a Uribe es porque tiene las pruebas suficientes. Ahorita en el proceso de los falsos testigos, Uribe no tiene cómo tumbar la prueba de la Corte Suprema. Bueno, ahí lo decía. Hace muchos meses, Uribe no tiene cómo tumbar las pruebas. Y es uno de los que dice que presuntamente Álvaro Uribe fue el que fundó el bloque metro de las AUC. Esto lo debe conocer toda Colombia. Por eso es muy importante que todos ustedes nos dejen su like, su comentario y compartan este contenido para que no haya más colombianos con los ojos absolutamente vendados de tantas mentiras. Y la plata y el silencio que buscan es increíble. Porque miren otra vez el Centro Democrático. ¿Qué hacen los periodistas de Daniel Coronel inspeccionando la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué este tipo de circunstancias, señores? ¿Qué es lo que buscan? Pues Daniel Coronel cubría de manera profesional, junto con sus periodistas, la verificación por parte del INPEC al Centro de Reclusión Domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Y sucedían cosas como lo siguiente. Este esquema de seguridad, una moto de la policía. Y lo que hay es totalmente hermetismo, porque las personas encargadas tanto de la vigilancia como la seguridad del señor Álvaro Uribe Vélez no dan ninguna respuesta. Ahí tienen ustedes en imágenes, esa es la única camioneta que puede ingresar. Las otras 3 siguieron derecho, la del policía también, había un policía en una moto y continuó su recorrido. En este momento se encuentran estas camionetas al frente de la residencia del señor Álvaro Uribe, donde queda el CAI de la subestación Llano Grande. Hay una... Esto era mientras se daba la orden al INPEC y su boleta de encarcelamiento para hacer efectiva ya la captura de Álvaro Uribe Vélez por el Instituto Nacional Penitenciario. Pues, ¿qué sucede? Ellos no quieren que Colombia conozca esta realidad, que Pablo Hernán Sierra, ojo, siga soltando la verdad para que haya reparación y justicia en nuestro país. Hay que echarle mucho ojo a estas actuaciones. Igualmente, hablando del caso de Uribe, el profesor Rodrigo Uprinmi deja muy mal parados a la gente de Caracol Televisión. Así que prestémosle atención a lo siguiente. Jurídica. Dijo, aquí hay unos argumentos, aquí en todas las instancias a donde ha llegado, a los jueces que han llegado, pues han dicho al expresidente Uribe había que procesarlo y juzgarlo. Pero también tiene, y usted lo reconoce también, esa enorme cara política que tanto divide al país. ¿Cómo hacemos para que el país logre entender la dimensión jurídica de un caso que tiene tanto de político? Yo quisiera comenzar esta conversación leyendo una frase de uno de los más grandes teóricos del derecho penal. Es Francesco Carrara, que fue tal vez el mejor penalista del siglo XIX, y él en su gran libro, que es el programa de política criminal, tiene esta frase sobre el tema del juzgamiento a los gobernantes y a los políticos más importantes, y dice esto, dice: estoy convencido de que el derecho penal es impotente en estos casos, pues nunca será el árbitro de la suerte de un hombre a quienes unos aplauden y otros execran, porque jamás el derecho punitivo podrá llegar a ser el árbitro de la verdad entre esos aplausos y esas execraciones. Esto muestra que cuando se juzga a un personaje como Álvaro Uribe,
que es tal vez el político más importante de los últimos 20 años en Colombia, junto con el actual presidente Petro, y que son personas que dividen al país, unos lo adoran, otros lo odian, unos lo alaban, otros lo critican. Pues un proceso penal contra una persona así tiene indudablemente una dimensión política y es muy difícil llegar a un equilibrio jurídico. La conclusión a la que llegaba Carrara era que en esos casos no podía haber proceso penal, pero esa es una conclusión que yo no estoy dispuesto a aceptar, porque eso iría contra la idea del Estado de Derecho, de que todos estamos sometidos a la ley, incluso los gobernantes, por populares que sean. Pero es necesario reconocer esto para reconocer que en este análisis del caso Uribe todos tenemos nuestros sesgos, porque todos tenemos alguna posición frente al expresidente Uribe, unos más a favor, otros más en contra, y eso puede contaminar nuestro análisis. Yo he tratado de serlo en estas discusiones lo más objetivo e imparcial posible, tratando de mostrar los aspectos jurídicos de este caso, pero reconozco que es un caso que tiene una dimensión política indudable, lo cual no quiere decir que los jueces hayan actuado motivados políticamente, sino que tiene unos efectos políticos que se mueven una polarización política enorme y que eso hace difícil cualquier análisis jurídico. Ojalá logremos llegar a unos consensos básicos de defensa de la independencia judicial, de defensa del Estado de Derecho, de defensa del debido proceso, de la presunción de inocencia, de esas garantías tan importantes para una democracia y un Estado de Derecho, y tengamos un cierto orgullo de que un país como Colombia sea capaz de tramitar jurídicamente y judicialmente temas difíciles. Eso no es tan usual en muchos países del mundo y creo que es algo que deberíamos tener algún orgullo, ver a juezas de instancia escogidas a la suerte, aleatoriamente, no buscaron el caso, que en distintas instancias toman decisiones difíciles, sometidas a presiones. Creo que eso es importante, independientemente de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con la decisión de la jueza Heredia. Doctor Uprimi, ¿cómo explicarle a un ciudadano del común que la Fiscalía de Francisco Barbosa pidió la preclusión en 2 ocasiones de este caso? Y con esas mismas pruebas, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo pide la acusación y logra esta primera condena en primera instancia. ¿Cómo explicarle a un ciudadano del común que haya 2 posiciones tan distintas frente a un órgano encargado de investigar las mismas pruebas? Yo creo que la explicación se vuelve fácil si uno pone todo el caso en perspectiva histórica. Si uno pone todo este caso en perspectiva histórica, lo que es absolutamente excepcional fueron esas solicitudes de preclusión. Eso fue lo absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque este caso nace, como es conocido, de las denuncias que hizo Iván Cepeda sobre el posible involucramiento de Álvaro Uribe en formación de grupos paramilitares, en especial del llamado Bloque Metro, y Uribe respondió con una denuncia penal ante la Corte Suprema contra Iván Cepeda por calumnia, por fraude procesal, por abuso de la función pública. La Corte Suprema, en una primera sala, que era una sala de la sala penal, una sala de instrucción creada para ese tipo de casos, decide archivar el proceso contra Cepeda, dice ahí no hay nada, él actuó conforme a sus funciones, era senador y hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos y por eso visitaba las cárceles para ver las condiciones de los reclusos y ahí se encontró con esa información y no ofreció nada ilegal. Pero por el contrario encuentra que Álvaro Uribe podría estar involucrado en delitos de soborno a testigos. Y es la Corte Suprema, en una sala de 3, unánime, que compulsa copias para que sea investigado Uribe. Primer momento. Luego de eso, ese caso, porque hay una reforma constitucional, ustedes recuerdan, por ese problema de la falta de doble instancia para los magistrados de la Suprema, entonces hay una reforma constitucional que crea una nueva sala, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, que es distinta, son magistrados distintos. Son estos magistrados distintos los que unos años después, en el 2020, dictan autodetención contra Álvaro Uribe. Para dictar autodetención contra Álvaro Uribe, conforme al procedimiento que había, con el cual se seguía el caso de él, que es el procedimiento que llama uno de la Ley 600, se necesitan
indicios de, al menos 2 indicios graves de que la persona incurrió en delitos, es decir, en delito de fraude procesal y soborno a testigos. Entonces ya tenemos 3 magistrados de la Suprema de la primera sala que dicen posiblemente Álvaro Uribe esté involucrado en delitos, 5 magistrados unánimes de la sala de instrucción que dice hay indicios graves de que cometió esos delitos, y ahí Uribe renuncia a la condición de senador para salirse de la Corte Suprema e ir a una fiscalía que estaba dirigida, todos lo sabemos, eso es, digamos, información pública, por un fiscal cercano al uribismo, amigo de Iván Duque y muy cercano al uribismo, que era Francisco Barbosa. Y aquí ya no son electos aleatoriamente, sino por, eso es a dedazo. El fiscal dice, usted es el que me va a llevar este caso, él lo puede hacer, eso hace parte de la estructura jerárquica de la fiscalía, y se lo da a un fiscal, y ese fiscal decide, a pesar de que la Corte Suprema había dicho hay indicios graves, decide que no hay nada y que debe precluirse. Y entonces, como dice eso, ese caso llega a una jueza, escogida, esa hacía la suerte aleatoriamente entre las jueces del circuito de Bogotá, y una jueza dice, no, aquí hay evidencias para que se acuse, aquí usted no puede precluir. Entonces, debido a eso, el fiscal Barbosa lo asigna a otro fiscal, y ese otro fiscal vuelve a insistir en que haya preclusión, y entonces otra jueza, distinta a esa primera, también escogida al azar, esa otra jueza dice, no, aquí usted no puede precluir, aquí hay evidencia suficiente para acusar. Entonces ellos deciden apelar ante el Tribunal de Bogotá la decisión de negar la preclusión. Y una sala de 3 del Tribunal de Bogotá, escogidos aleatoriamente, eso no es, eso se hace por sorteo, esa sala de 3 en forma unánime dice, la jueza tiene razón, este caso no se puede precluir. Y es entonces frente a 3 negativas de preclusión que la nueva fiscal decide acusar, como diciendo, digamos, ahí me han dicho que acuse, los jueces han dicho que acuse y decide acusar. Entonces, lo raro no es el cambio, que es lo que se ha tratado de mostrar, para mostrar que habría una persecución política contra el presidente Uribe, que es que ahora está el gobierno Petro y que ahora está una fiscal ternada por el gobierno Petro y que resultó que era una jueza izquierdista. No, esa lectura no resiste, porque este caso pasó en 3 presidencias. La presidencia de Santos, la presidencia de Duque, cercano al uribismo, y la presidencia de Petro. Y pasó durante 4 fiscales, el fiscal Montealegre, el fiscal Néstor Humberto Martínez, el fiscal Barbosa y ahora el actual fiscal, sin contar los fiscales interinos en la mitad. Entonces yo creo que es una respuesta general del sistema judicial. ¿Que se pudieron haber equivocado? Sí, eso puede suceder que al final la sala de apelación del Tribunal de Bogotá diga no hay pruebas suficientes o la prueba tal es inválida, etcétera. Ahí puede haber discusiones. Pero incluso ahí intervino la Corte Constitucional. ¿Por qué intervino la Corte Constitucional? Porque hay un momento en donde después de renunciar al fuero, renunciar a la condición de senador, entonces los jueces dijeron, como ya había indagatoria y autodetención, esto equivale a una imputación en el nuevo procedimiento. Eso es un poquito difícil, pero para explicárselo al público, en Colombia coexisten aún 2 procedimientos. Un procedimiento que llamamos de Ley 600, que es un procedimiento más inquisitivo, donde era esa idea de que hay una indagatoria, luego se resuelve situación jurídica, hay resolución de acusación, etc. Y el procedimiento de la Ley 906, algo yo, eso para los números de leyes soy regular, que es el procedimiento acusatorio, en donde lo que hay es una imputación y a partir de eso hay una investigación y debe o precluir o acusar. Entonces, como salida de un procedimiento a otro, había el debate qué pasaba con lo que hizo la Suprema. Los defensores de Uribe querían que simplemente se rehiciera el proceso. Y los jueces de distancia dijeron, no, aquí ya hay algo equivalente a una imputación, y entonces, y por consiguiente la indagatoria con el auto de detención equivale a la imputación, y por consiguiente se sigue con la imputación. Contra eso presentaron tutela, y esa tutela llegó a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en sentencia de sala plena, también confirmó que esa equivalencia de procedimientos era regular. Entonces, aquí ha intervenido la Corte Suprema de Justicia en 2 salas, la sala penal, la sala de instrucción de la sala penal, la sala especial de instrucción. Ha intervenido la Corte Constitucional en sala plena.
Han intervenido jueces de instancia decididos aleatoriamente y ha intervenido salas del Tribunal Superior de Bogotá escogidas aleatoriamente. Y bueno, señores, así es que se da clases, así es que se sigue informando y hay que prestarle ojito a lo que hemos contado en este nuevo capítulo, porque es información valiosa para seguir construyendo país y territorio, para que los colombianos sigan conociendo la realidad y no tantas mentiras de la prensa, de los poderosos. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.